Carrusel Deportivo, Cadena SER. Ha ganado el Barça y Rafinha ha sido el mejor, que está ahora mismo en Movistar. Escuchamos. Podría pensarse, teniendo en cuenta que el equipo está en rodaje, en construcción, y que Leche es un rival que el año pasado lo puso muy complicado. Bueno, la verdad es que creo que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Si empezamos el partido desde el primer minuto en el máximo nivel, creo que se lo hace muy fácil. Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado. Hablas precisamente desde el principio del partido, con mucho ritmo, pero también te quería decir al final, y lo digo porque la temporada pasada empezasteis en Mallorca, partido complicado, y Hansi Flick se molestó mucho, se enfadó mucho, y os lo dijo en el vestuario, porque el ritmo del final del partido no fue el mismo. Hoy no ha sido así. Bueno, es que también esto va un poco del calor que hace, ¿no? Al final, si un equipo tiene más balón que el otro, creo que le cuesta mucho al otro equipo. Seguramente si el equipo de ellos tuviese más el balón, nos costaría a nosotros al final. Y esto tiene que ver con el calor, pero como le he dicho, al final es un buen equipo y bueno, el resultado no se dice mucho con lo que ha sido el partido. Gol en la posición de delantero, de penalti, creo que has marcado otro ya cuando estabas en la banda, también una asistencia, ha marcado 2 Fermín, ha marcado Adeyemi, 2 asistencias de Gordon. ¿El Barça necesita un 9? Bueno, esto lo dejo para el Presi, para el Deco, para el Míster. Nosotros lo que nos pide el Míster vamos a hacer con mucha determinación. El que sea jugando de 9, de punta, de extremo, bueno. Nosotros creo que tenemos capacidad suficiente para adaptarnos en cualquier posición. ¿Tú estás cómodo ahí? Bueno, yo estoy cómodo en el campo. Y cuéntanos un poco la celebración del primer tanto, porque nos ha extrañado un poco, no sé si era para quién. No, para mi hijo, me ha pedido que lo hiciera. Ahora está en el momento de la vida que le gusta mucho el Spider-Man y me pidió que lo hiciera si marcase el gol, y bueno, esto es para él. Gracias, enhorabuena. Gracias. Qué buenas declaraciones de un capitán. El hombre araña, sí, Spider-Man. Primero, no picando con el tema del 9. Después, cuando le preguntaba a Ricardo si se sentía a gusto como delantero, y él ha dicho, me siento a gusto en el campo, y luego ha perdido la oportunidad Escorial de decir, me lo había pedido Julián Álvarez y por eso he tenido ese detalle. Sí, eso habría sido... Que hubiera cambiado las 2 horas de programación ahora, ¿eh? Habría hora estado y media, bonito, hora y media. Sí, hasta hora 27, hasta la Gran 1 de la mañana. Vámonos, venga. Y fíjate, 0-5 el Barça. Laura dice, necesito 9, Rafinha 2, Adeyemi 1, Fermín 2. 3 que pueden jugar de 9. Por ejemplo, ¿no? Lo íbamos diciendo en todo Carrusel, y bueno, sobre todo la superioridad que ha mostrado el Barça sin tener el eje central, ¿no? Ni en la defensa, ni en el centro del campo, con jugadores que todavía no están, con un Rodri todavía sin debutar. Pues un muy buen comienzo de Liga para el Barça, también por detalles como Spar, ¿no? Que le hemos visto jugar y que nos ha gustado tanto, o Anthony Gordo y Olmo, que cuando han entrado en la segunda mitad pues le han dado esa energía, ¿no? A la segunda parte que parecía que faltaba en la primera. Buen inicio para el Barça y son buenas noticias para los culés. Gracias, Laura. Hasta luego. Buen inicio del Barça y tan bueno. 0-5 en el primer partido, no cualquiera empieza así. Mira, Víctor Chus está en Movistar. Un equipo muy agresivo en la presión, nos costaba mucho ir. Sí, al final también creo que influye un poco nosotros la jornada 2, mucho calor. Y bueno, ahora quizás se paren menos los partidos y nos tenemos también que acostumbrar. Y nada, pues a por el viernes. Lo decía Matías Dituro, ¿no? en la pausa, ¿no? Vergüenza deportiva y jugar como colectivo, como equipo en los minutos que os quedaban, esa era la idea. Claro, al final tenemos que dar todo, sobre todo con la afición apoyándonos, que siempre lo hacen tanto en casa como fuera, y no quedaba otra, pedir perdón a la afición porque creo que es un resultado que no se merecían como primer partido en casa, y bueno, seguiremos. Gracias, Víctor, suerte. Muchas gracias. Pues ahí está Víctor Chus, que ha cometido el penalti, el que ha dado lugar Iturralde al 0-1, minuto 12, penalti a Rafinha, que ha transformado el propio brasileño. ¿Era penalti? Sí, penalti muy claro. Le hace el dribbling, quiere tocar el balón y lo que hace es tocar la pierna de Rafinha derribándole. Penalti, claro. Mira, ya que estamos, aprovecho para preguntarte por todo. En el Getafe 1 Racing 0 ha fallado un penalti el Racing que había pitado Martínez Munuera, penalti de Sazonov, defensa del Getafe, a Jorge Salinas. Sí, es penalti claro porque hay movimiento del brazo. No es que cubra y se golpee el delantero, invada el espacio del defensor, sino que el defensor saca el brazo derecho y le golpea. Es más, es penalti
penalti y se ha ahorrado la segunda amarilla el árbitro porque era amarilla, era temeraria la jugada. Y en el primero del día, que ha dado mucho para hablar, no tanto quizá en lo arbitral, 2 penaltis a favor del Villarreal, el primero de Lenormand a Micautatse, cuando se disponía a pegar, le agarra, ¿no? Le empuja, mejor dicho. No, el primero. Es que es un penalti muy tonto. No, el primero es el de Hjulmand, perdóname. Eso es, el primero es muy tonto porque él mismo se tropieza él solo, lo que pasa que al caer le derriba al jugador del Villarreal y es penalti. Y luego el de Lenormand a Micautatse. Normal. Es cierto que hay este tipo de penaltis, muchas veces no se pitan, que hay una carga, que hay un empujón, pero es que ha sido muy claro con los 2 brazos por detrás y al hacer con los 2 brazos y con una fuerza suficiente para pitar penalti, en una oportunidad manifiesta de gol, es roja. Pues ala ahí tu liberado, que son fiestas por allí. Son fiestas, ahora voy para allí. Eso Venga, es. un abrazo, gracias. Hasta el miércoles. Estamos pendientes de protagonistas con Santi Ovalle, con Pepe Morago. Está por ahí Luis Flaqué. Hola, Flaqué, otra vez. Hola, ¿qué tal? Está por ahí Jordi Martí, Marcos López y José Mario Vaquero. José, balance de este primer partido, este debut liguero del Barça. Bueno, yo creo que un equipo, vamos a decir, de circunstancias, porque no podemos decir que casi en todas las líneas faltan 2-3 jugadores que pueden ser diferentes, pero la verdad que la inercia es, primero, hay una idea de juego muy clara, muy definida, con su línea defensiva muy adelantada, presión en medio campo hacia arriba, luego hay a nivel individual jugadores de muchísima calidad y especialmente hoy yo creo que hay que destacar que jugadores como Fermín, que acabaron el año pasado con lesiones, o Christiansen, que también participó un poco el año pasado, o el lateral Spar, que ha debutado prácticamente en primera división, oye, al final han estado a la altura de las circunstancias. A partir de ahí, la segunda parte, cuando ya han entrado los internacionales, se ha acabado el partido porque la calidad futbolística ya era absolutamente diferencial. Dicho esto, para mí, un Barça esperanzador, pero necesita un 9. Gracias, José, queda claro. Abrazo. Buenas noches a todos. Santi Ovalle, pendientes de la pierna de Gavi, ¿no? Que se ha retirado dolorido de esa pierna derecha. No se ha quedado muy claro si era rodilla, si era tibia, qué parte era. Mira, se ha acercado el compañero de la ESPN, Moy Llorens, a hablar con él después del partido y le ha dicho que estaba preocupado, que era rodilla derecha. Le ha hecho así una carantoña, le ha dicho ¿cómo estás? Dice, estoy preocupado, le tienen que hacer las pruebas para saber qué tiene exactamente. Rodilla. Sí, para saber qué tiene de alcance en la rodilla, pero eso es lo que nos cuenta nuestro compañero de la ESPN, Moy Llorens, que estaba ahí a pie de campo y que ha podido hablar brevemente con él, con Gavi. Lo que pasa, Flaqui, que luego verle ahí luego al final del partido, estar con los compañeros celebrando la victoria, a ver, algo tranquiliza. Sí, evidentemente, si fuera una cosa grave, entiendo que no habría salido ahí a celebrar, aunque lo ha hecho con esa ligera cojera, la victoria. Siempre que aparece un jugador que se ha lesionado durante el partido, vuelve a aparecer después en el verde, aunque solo sea para saludar a los rivales y a sus compañeros, suele ser un mensaje tranquilizador, pero es verdad que con los precedentes que tiene Gavi, pues mejor esperar las pruebas, espera que se descarte cualquier lesión grave y que se quede todo en un susto, que sería la mejor de las noticias. Bueno, Jordi, ¿qué te ha parecido el primer partido del FC Barcelona? Pues mira que el objetivo de Flick está... Yo creo... Cuidado ahí. Perdón. Digo que el objetivo de... Te decía que creo que el objetivo... Hansi Flick estaba contento al final del partido y yo creo que, Jorge, fundamentalmente, porque él ha conseguido con los cambios y desde la alineación que durante 90 minutos hemos visto a un Barça plagado de energía y vitalidad. Y esto es lo que él persigue para esta temporada, creo yo. Luego puede ser más impreciso, menos... en fin, incluso el Elche ha dado, has contado tú mismo, más pases en la primera parte, pero creo que el objetivo principal era comprobar que esto que quiere imprimirle, inocularle un grado más, apretar un poco las tuercas de Hansi Flick, energía, vitalidad, gracias a los cambios, 90 minutos muy interesantes de Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, continuidad en ese esfuerzo y en esa intensidad. Entre las mejores noticias, Marcos, la entrada de Xavi Espar en el lateral izquierdo ha realizado un gran partido y también la aportación de los nuevos, ¿no? Porque no siempre es fácil llegar a un nuevo equipo, como es el caso de Jemi o de Gordon, que ha tenido luego la oportunidad de salir unos minutos y ha dado 2 asistencias en el rato que ha estado, rato y medio. Sí, sin duda que un chico como Xavi Espar haya tenido la personalidad, la autoridad y sobre todo la tranquilidad para jugar como ha jugado. Es verdad que el partido en la primera parte el Barça ha hecho un ejercicio de contundencia, prácticamente 2 remates a puerta, 2 goles, uno de penalti y el de Rafinha, y luego en la segunda con la aparición de Pedri le ha dado más pozo al juego, le ha dado más calma, más tranquilidad
y ha aparecido el Barça vertical, dinámico, con muchos recursos para hacer goles, sin tener un puro 9, un puro delantero centro, porque fíjate que en la primera parte ha jugado Rafinha ahí en el eje del ataque, en la segunda ha jugado Dani Olmo, pero ahí han aparecido los jugadores que son, como es el caso de Adeyemi y después Gordon, que le han dado una nueva dimensión al ataque del Barça. Un equipo que es capaz de ganar en su debut en el campo del Elche 0-5 sin tener la mejor versión de Lamine Yamal. De hecho, Lamine se ha ido enfadado con el cambio. Que ha sido de lo más feo del partido, por cierto. Evidentemente, porque curiosamente cuando Lamine deja el campo el Barça estaba ganando 0-2, los cambios revolucionan el juego del equipo y el Barça acaba ganando 0-5 y evidentemente Flick tiene la autoridad y tiene el respeto necesario y la credibilidad para entender que si tiene que cambiar a Lamine, lo cambia. Y a mí me parece bien, porque es el primer partido, es la primera jornada de Liga y porque por delante te quedan 9 o 10 meses donde tienes que gestionar a Lamine. Recuerda que Lamine el año pasado, entre la pubalgia y la lesión muscular, se perdió prácticamente casi más de 2 meses de Liga y de temporada, y le toca al entrenador tomar decisiones. Si no le gustan al jugador, aunque sea la gran estrella, pues es lo que le toca, asumirlo, porque además los compañeros que han salido lo han hecho muy bien y el equipo ha ganado 0-5. Y os la hago a los tres. Dice Marcos que es con Lamine del 80%, 70%, que no está al 100%, pero que evidentemente hay que esperar que vengan rivales que, más allá de lo que ha intentado el Elche, te pongan en más compromiso futbolístico, que esto acaba de empezar, pero es que el de hoy era un Barça completamente de circunstancia. Es decir, tú analizas la línea defensiva y de los 4 que han jugado, igual el único titularísimo es Eric García, si quitamos esa ecuación a Gerard Martín, que se ha ganado galones. Coges el centro del campo, Bernal, Gavi, Fermín, pues tienes en la recámara a Rodri, a Pedri y a Olmo, que perfectamente pueden asumir el rol de jugadores titulares. Y en la delantera sí que tienes a Rafinha, estás Lamine y estás a la espera del 9, que se supone que va a llegar y va a venir para ser titular. Es decir, que un Barça de circunstancias, un Barça con un 11 de muchas circunstancias, pues ha sido capaz de estar a la altura de lo que se le presupone al actual campeón, ¿no? Creo que se manda un mensaje interesante a los rivales de que este Barça va a seguir compitiendo por las ligas a pesar de llevar ya 2 consecutivas en la mochila, y que Flick desde el primer día les ha dejado claro que aquí no hay nadie que tenga derecho a relajarse. Ahora os pregunto por el tema del 9 en el Barça, porque habrá quien piense, joder, ha metido 5 goles el Barça con 7 remates a portería, 11 intentos, una efectividad tremenda, con jugadores que tienen gol, que es sobradamente demostrada, pues a lo mejor es que no hace falta tanto el 9, ¿no? Enseguida os lo pregunto. Está también por ahí Pepito Morago. Pepe, la cara del Elche, pues el equipo de Martín Anselmi, después de esta derrota, había hecho un buen inicio en Riazor y hoy es verdad que el Barça es mucho Barça, pero una derrota abultada. Pepe, ¿cómo está el equipo? Pues el equipo está de momento que no da señal. Bueno, pues os pregunto por el tema del 9, Jordi, Marcos, Flaki. ¿Realmente hace falta que el Barça eche el resto por esa posición? Hemos dicho hasta 6 nombres de jugadores que pueden jugar en esa posición, incluyendo Abdelkarim, el chaval que es 9 puro y no ha tenido minutos. Pero hoy 5 goles con 7 remates, 2 de Fermín, 2 de Rafinha, el de Adeyemi. ¿Realmente hace falta dar el resto? Yo, en esto que dices tú de no echar el resto y de no hacer saltar la banca y de no volverse loco, creo que está la clave. Claro. Exactamente, creo que está la clave. Yo creo que para un Julián Álvarez 100 millones está perfectamente tasado. Pero si no puede ser Julián Álvarez, entonces hay que retroceder un par o 3 de escalones, y aquí el mercado te tiene que ofrecer la oportunidad de fichar un 9. Un tipo que meta goles. Ya sabemos que el Barça, falsos 9, tiene 2, 3, muchos futbolistas con ese perfil. Pero en efecto, ya lo ha dicho incluso el propio Bruno en Carrusel, todos los grandes equipos cuentan con un 9. También ha dicho Vaquero que luego hay partidos y partidos. Partidos que se te atragantan, que se te encierra al rival, y la figura del 9 te puede resultar imprescindible. Ahora bien, dicho esto, ver que futbolistas que han pasado por lesiones, como es el caso de Fermín, como es el caso de Rafinha, etcétera, etcétera, recuperan sus mejores versiones y se acercan al gol, también es algo que tranquiliza. Pero en efecto, nos dijo Deco desde el principio que la columna vertebral y el acercarse al asalto de la Champions, para recortar el asalto a la Champions, hace falta un 9, con un 9 más opciones. En eso está Deco, eso fue su prioridad, y eso es lo que nos dijo el otro día, que habrá algún movimiento. Ahora se escuchó Flaki y Marcos, está hablando Hansi Flick en rueda de prensa. Santi. It's really great, and for us, of course, we want to use the spaces they give us, and especially after the substitution, we made it really, really good.
Hola, Hansi. Marta Ramon, en directe a RAC1. Li preguntarem per la decisió de deixar fora Balde. I need to ask you more about Balde. Can you explain why you decided to took him out from the list this morning? If something happened, and just to be clear, are you asking him to leave the team? Si le está diciendo que se marche el equipo. No, I'm not asking him to leave. I just this morning, because I feel that there is something with him, with Alejandro Balde, and le he invitado a dejar el equipo. He hablado con Alejandro esta mañana. In this moment, I have this feeling, okay. Tengo estos sentimientos con él. That you get clear, okay. Make your thoughts, and then we speak tomorrow again. And also he agree about this, because too many things are. Piensa estar tranquilo en casa y hablamos. So this is why he's not here. Es por lo que no está aquí. Recordamos que en la previa de partido, vamos a escuchar enseguida también el corte. Mira, Hansi, soy Santiago Valle. Para el Carrusel Deportivo de la cadena SER y el que te jugas Barça de SER Cataluña, vamos a preguntar por la situación de Gavi. I would like to ask you about Gavi's injury. I don't know if you can clarify it is on the knee, yes, on the right knee. This is in the knee, and we have to wait. He said that it's a little bit better than he expected after when he got injured. After the game was much better, but we have to wait. I think we will make a MRI and then we'll see. Mira, tras el partido estaba mejor, ha dicho, me parece entenderle. Hansi, Elena Condisca, en Cope, nice to see Santi, you. Tras el partido estaba mejor. Sí, creo que hay que esperar, que hay que ser prudentes, es la rodilla y que hay que ver cómo evoluciona el tema. Mira, vamos a ver si podemos escuchar una de Fermín, que está también en Movistar. Bien, a gusto y a seguir trabajando. Oye, ¿habéis podido hablar con Gavi? ¿Qué tal está? Parece que se ha vuelto a hacer algo de daño en esa rodilla derecha. No lo he visto, no estaba ahí, pero he visto en el campo que ha tenido una acción ahí un poco fea, pero espero que no sea nada grave y ya cuando esté con él después le preguntaré. Pues vale, sí, se ha hecho daño Fermín. Claro, preocupa el estado de la rodilla de Gavi. No sé si podemos seguir escuchando a Hansi Flick, si sigue en rueda de prensa, o Valle. Le escuchamos. And it also gives us the confidence we need also for the next matches. Buenas noches, mister Alfredo Martínez. ¿Qué? ¿No te digo? Le han preguntado sobre en la segunda parte de su equipo en este comienzo de la temporada. Did you expect this level from your team in the second half at the start of the season now? I see a lot of quality in the training session. So this is how we want to do it every day. So for me, it's the most important thing is where you can improve is in the training. And we have Se this fija quality mucho en los entrenamientos, donde puedes mejorar es en los entrenamientos. We can show it in the game, and this is what I want from my team. So now it's so important that we are playing like a team, so we defend together and also attack Jugar together. Como un equipo, defender juntos. Of course, I saw also a lot of potential to make it much better. Bueno, las explicaciones de Hansi Flick, Marcos Flaki estaba pendiente de saber qué opinabais vosotros del tema del 9. Marcos Flaki. Bueno, el Barça tiene que firmar un 9 básicamente por una sencilla razón. No tiene ninguno. Solo tiene un chico egipcio de 18 años que lo firmó para el juvenil. Bueno, pero tienes gol, ¿eh? Sí, pero tener gol no quiere decir que tú no necesites un especialista. Un especialista, o sea, el Barça tenía un auténtico especialista, que era Lewandowski. Ese es irreemplazable en términos económicos, en términos deportivos y en términos de impacto. Donde puede encontrar un recurso es para la segunda opción, que era Ferran Torres. Ferran Torres no fue titular indiscutible con el Barça la pasada temporada de inicio a fin. No fue, por ejemplo, más allá de que dio el gol, el gran gol a la selección española, que fue campeón del mundo, no era titular con la selección española tampoco Ferran Torres. Por lo tanto, necesita ese tipo de jugador. Ha ido a buscar a Julián Álvarez. De momento no lo ha conseguido, parece que no lo va a conseguir, pero necesita un 9 como concepto de completar plantilla. Luego tienes falsos 9 postizos, 9 mentirosos, que dirían cuando se habla de Leo Messi. Pero un 9 como concepto, yo creo que Flick lo necesita, Deco se lo tiene que dar, y en función de las posibilidades del mercado. Eso es obvio. En el mes de enero, el diagnóstico de la dirección deportiva del Barça era que, sabiendo que sería Lewandowski y aún no sabiendo que también lo haría Ferran, el Barça necesitaba fichar sí o sí un 9 el siguiente verano, hasta el punto de que era el objetivo prioritario de la dirección deportiva.
Acabada la Liga, confirmada la salida de Lewandowski, se mantiene ese posicionamiento hasta el punto que se prioriza y se sigue priorizando el delantero centro por encima de la necesidad de incorporar a un central, que era la otra gran posición que se podía reforzar. Se marcha Ferran Torres, con lo cual, unido a los de Lewandowski, pierdes 50 goles, alguno más incluso si lo sumas, que se marcha también Marcus Rashford, y el diagnóstico de la dirección deportiva, poniendo todo el foco en Julián Álvarez, es que el equipo sí o sí necesita un 9. Digo todo esto porque una victoria en el campo del Elche 0-5 no creo que pueda variar ni mucho menos el diagnóstico que tú mantienes desde hace 9 meses o desde hace 8 meses. Es decir, creo que un partido como el de hoy te permite saber que puedes sobrevivir, evidentemente, sin un delantero centro nato en según qué tipo de contextos, pero asaltar la Champions, que es el gran objetivo que ha marcado Flick para esta temporada, exige sí o sí tener esa figura del 9, porque hay partidos en que necesitarás un goleador que te desencalle partidos, y el gol es lo más preciado. Y sí, tienes muchos jugadores con gol y tienes muchas variantes, pero un 9, un delantero centro, tú desde el mes de enero has pensado, has definido que es tu prioridad, con lo cual no creo que un 0-5, por mucho que sean 5 goles en el campo del Elche, pueda variar ni un ápice la necesidad que tiene sí o sí el equipo, y así lo defiende Deco y la dirección deportiva y el entrenador, de fichar un 9 este verano. Le han preguntado sobre el 9 a Hansi Flick, Santi, que acaba de terminar la rueda de prensa. Sobre el 9 sí, ha dicho que es un gran ejemplo Rafinha y que le gusta mucho en esa posición porque arranca muy bien la presión y que cuando él lo hace es un ejemplo, y que no está preocupado, sobre todo que no está preocupado, que él habla constantemente cada día con Deco sobre cómo está la situación, que confía plenamente en Deco y que si no buscarán alternativas, que no está preocupado sabiendo que quieren un 9 en el mercado. No ha habido pregunta concreta sobre Julián Álvarez y los pitos que ha recibido durante esta tarde en el Metropolitano. En el Elche, ¿qué? Pepe Morago, hoy 5 goles después de una buena primera jornada. Sí, ¿qué tal? ¿Qué pasa, grande? Muy buenas. Pues mira, lo mejor, el ambiente, el césped estaba perfecto, creo que no tendrá queja de eso el Fútbol Club Barcelona, 30.700 espectadores, un entradón para un gran partido, y yo me agarro a lo que ha comentado durante el carrusel nuestro comentarista José Mari Vaquero, que le gustaba la propuesta del Elche. Espero que esto no le pase factura al equipo de Martín Anselmi, que continúe en su línea, porque no todos los partidos se va a medir a un equipo con tantísima calidad, a pesar de las ausencias que tenía, como el Fútbol Club Barcelona. Así que a seguir confiando en el proyecto de Martín Anselmi. Que esperar algún fichaje, imagino, ¿no, Pepe? Sí. Faltan 3-4 jugadores mínimos para completar la plantilla. Bragarnik, el propietario, el director general Pedro Sinoca y el director deportivo José Antonio Contreras tienen mucho trabajo hasta el 1 de septiembre. Próximo partido del Elche ante el Racing de Santander. El Barça, recordamos, jugará ante el Athletic Club de Bilbao el próximo jueves a las 9 de la noche. Lo del delantero, lo del 9, pues sí, ahí vuelve a saltar a la palestra, más allá de los 5 goles del Barça, pues porque ha pasado lo que ha pasado en el Metropolitano y hay quien reabre la puerta. Hacemos una pausita y vamos con todo el Julián, que tiene migas. Venga. Carrusel Deportivo. Cadena SER. Que son 100 amapolas. Carrusel Deportivo. Cadena SER. Será lo que me descontrola. Que son 100 amapolas. Aquí seguimos, Carrusel Deportivo, ganado el Barça 0-5 en Elche. Antes el Getafe le ganó 1-0 al Racing. Y en el primer partido del día, Atlético de Madrid 2, Villarreal 2. Ahora contamos todo lo que ha pasado. Primero saludamos a todos los miembros del Sanedrín, además de Marcos, de Jordi, de Flack. Está por ahí Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, muy buenas. Está por ahí Pedro Fullana. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas. Pablo Pinto. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, y esta música va en tono gallego. Hola, Galle, muy buenas. Como tiene que ser Escorial, los sanguijuelas del Guadiana, hombre. Has visto, ¿eh? Es que aquí está también Paco Hernández por aquí, entonces como entre extremeños anda el juego, pues los lanzamos al estrellato el año pasado. Ya. Y tanto, ¿eh? Han hecho como 300 o 400 conciertos en 2 años. Anteayer estuvieron en Arenas de San Pedro tocando. Sí. Y creo un grupazo. Está muy bien, muy entretenido. Bueno, pues hoy en ese partido Atlético de Madrid 2, Villarreal 2, estamos muy pendientes de todo lo que podía pasar en torno a la figura de Julián Álvarez, que iba por primera vez convocado con el equipo, después de todo este verano en el que pidió hasta en 2 ocasiones, primero a en los micrófonos de Pedro Fullana, en Champions, después del partido frente al Tottenham, y luego en el Mundial, después del partido frente a Austria, pues salir del Atlético de Madrid. Esta ha sido la cronología de los hechos en cuanto a la reacción de la gente. Cuando se ha anunciado el nombre de Julián Álvarez en la megafonía del Metropolitano. 14, Marcos Llorente.
Eso cuando se ha anunciado el 11 por megafonía. Minuto 51. Sale a calentar Julián Álvarez. Ahora la gente se da cuenta. Minuto 66. Entra en el terreno de juego Julián Álvarez. Final del partido, están todos los jugadores del Atlético de Madrid saludando a la grada o a un sector de la grada, como hacen habitualmente, y Julián Álvarez, lo relata así Pedro Fullana, se marcha por su cuenta y en solitario al túnel de vestuarios. Está todo el Atlético de Madrid en el fondo como siempre con los aficionados y ahora sí se marcha Julián. Completamente solo, estaba Juan Juanauto, el director de comunicación del Atlético de Madrid, se va directamente por el túnel de vestuarios, le dicen absolutamente de todos los que están cerca. Ha dejado a los compañeros que están todos en el fondo, como es habitual, empezando el rondo en la gran animación. Y ahora sí, después de esos minutos en el centro del campo, absolutamente. Bueno, la imagen era un poema porque es que además le llegaban hasta a arrojar una camiseta del Atlético de Madrid. Luego Pedro Fullana enseguida nos ha dado la noticia de que era algo que le había pedido el propio Club Atlético de Madrid y algo que luego el Cholo Simeone él mismo ha confirmado. Comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario. Lo que está claro, Pablo Pinto, es que Julián no puede hacer más para que se vea que está descontento y que no quiere estar en el Atlético de Madrid. Las caras, los gestos, la actitud. A mí ha habido, en la cronología de los hechos, los dos últimos son los que no me esperaba. O sea, sí me esperaba evidentemente la pitada, cuando se anunciara su nombre, cuando saliera a calentar, cuando saliera a jugar. No me esperaba lo que ha pasado a partir de ahí, y es ver un Julián dejándose llevar en el campo. No hemos visto ni mucho menos a ese delantero presionante, que las corre todas, que tira desmarques, que pelea a balón, que se mete en el área a buscar cualquier rechace. Hemos visto una sombra de lo que es Julián. Un zombie casi, si me quieres coger el ejemplo de un jugador que deambulaba por el campo. Y luego lo que ha pasado al final, que yo creo que lejos de reconciliar o de acercar un poco las posturas, las endurece y las recrudece más de cara a lo que pueda pasar en estos 10 días. Sí. Yo creo que nadie gana, pero eso lo llevo diciendo desde el principio del verano con esta situación. No gana el Atleti, no gana Julián. Pero veo que el episodio de hoy hace una muesca más en la herida. Desde luego, si esto tiene que acabar en reconciliación, hoy se ha alejado un poquito más. Pedro, Tala, vosotros estabais en el campo, lo habéis relatado así. Era muy evidente que ese descontento se estaba reflejando en el juego del argentino. Tú decías, Pedro, sin presionar, sin tirar diagonales, sin hacer una carrera. Era muy evidente. Bueno, yo creo que hoy se ha visto al Julián que entrena. Este es el Julián que vemos todos los días en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Sí, hace los ejercicios que le mandan, obviamente, pero lo hace con cabizbajos, sin hablar con los compañeros, prácticamente no regala ni una sola sonrisa. Y hoy hemos visto a un Julián que, como bien decía Pablo, no tiene nada que ver con el Julián ni siquiera el de la pasada temporada, que no estuvo en su mejor nivel, pero que si algo era innegociable con Julián era la actitud, el esfuerzo, el correr, el defender. No le hemos visto echar una carrera hacia atrás para ayudar a los compañeros. Le hemos visto que prácticamente cuando había una línea de pase ni siquiera corría el espacio. Estaba casi pidiendo que no le pasaran la bola. Y de hecho hemos visto algunas veces como algunos jugadores tenían un pase fácil y miraban hacia el otro lado. Bueno, yo creo que al final el equipo es consciente de la situación. Saben que ahora mismo Julián está como está, que el balón le quema, que la cabeza está en otro lado y hoy no hemos visto a Julián. Hemos visto la copia más mala de Julián que hemos visto en el Atlético de Madrid. ¿Puede ser un punto de inflexión, Tala? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, te lo pregunto a ti, os lo pregunto a todos, ¿eh? Si puede ser un punto de inflexión lo de hoy o lo que fueras a apuntar. Continuación de todo lo que ocurrió en el verano. Yo no creo que sea un punto de inflexión. ¿Un punto de inflexión ¿en qué sentido? Pues en que, creo que después de los mensajes de Gilmarín, el segundo el otro día, cerrando por completo, ya hay quien punto dice... Punto de inflexión, quiero decir, si es a lo que ha pretendido Julián y su representante, no se va a producir, que es un traspaso al Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, yo creo que esta situación, cuando le han dicho por activa y por pasiva que no le iban a traspasar al Fútbol Club Barcelona, lo único que sabemos de Fútbol Club Barcelona en mes y medio, aparte de todas las declaraciones de todo el año, es 90 más 10 en 6 años.
Quiero decir, está claro que ahí ya no vas a ir. Entonces, yo creo que tienes que cambiar la actitud. La actitud, que solo pueden ser dos. Oye, bueno, estoy tan enfadado con vosotros que me quiero ir del club, sea donde sea, y te sientas de una forma madura y pides un traspaso a otro sitio, encontrando un comprador que satisfaga las pretensiones del Atlético de Madrid, que es el dueño de los derechos del futbolista, al que fue a buscar hace 2 años, que lo podía haber ido a buscar todo el mundo, y fue el Atlético de Madrid en una pugna con el Paris Saint-Germain, y le firmó un muy buen contrato hasta el 2030, y le ha pagado y le ha cuidado, como decían Pinto y Fullana, y le ha protegido cuando ha estado mejor y cuando ha estado peor. Pues que llega a esa oferta de forma dura, oye, que es que me quiero ir del club por la razón que sea. Bueno, pues te sientas a ver qué oferta viene y lo hablas. Y así se hacen las cosas, quiero decir, es que eso no lo ha hecho Julián. Ese es el escenario que se está abriendo ahora. El de me quiero ir del club, sea donde sea. Yo creo que no. Yo creo que si él se hubiera querido ir del club a donde fuera, creo que a lo mejor hoy ya no se hubiera producido este episodio. A partir de aquí no sé. Entonces yo creo, perdona Jesús, y acabo. Yo creo que la situación, evidentemente, no es cómoda para nadie. Creo que escenificar es algo que ya no cae bien en la caseta. Quiero decir, en el sentido de que a los jugadores saben que todo esto les afecta a ellos y al equipo, que es lo único que no querían y lo único que le pidieron a Julián. Él dijo que iba a ser profesional y que no se preocuparan, pero a mí me da la sensación que con todo lo que hemos visto hoy y todo lo que ha relatado Fullana y Pinto, pues están muy lejos de ser el profesional que ha sido en estos 2 años en el Atlético de Madrid, y ahora depende de él. Él está recogiendo todo lo que ha sembrado, y a partir de ahora solo hay 2 caminos. Que se siente de forma madura con el club, a buscar, si aparece, que creo que es muy difícil con estos pocos días, un comprador que satisfaga al Atlético de Madrid, o que respete su contrato, respete su profesión, respete al club que le ha tratado de forma impecable en estos 2 años, y que se dedique a jugar al fútbol. Galle. No, yo tengo 2 preguntas de lo de hoy que me ha sorprendido tremendamente. La primera es si este es el Julián que entrena, como dice Pedro Fullana, si es igual en los entrenamientos que hoy en el campo, ¿para qué le ha puesto Simeone? El entrenador. Si no hay delantero, Jesús. Ya, pero si tú tienes un jugador que durante los entrenamientos porque de la semana... tiene un problema el Atlético de Madrid, pues sin delanteros. Si lo ha dicho el entrenador en la sala de prensa. Pero hay una cosa que es la actitud, Ala, y si alguien Galle, durante la semana no entrena... No, la única razón que es, le voy a exponer para que le vea la gente. Esa es la única respuesta. Una cosa es... Bueno, yo creo que la actitud es lo que dice Pedro, pero luego yo creo que a la hora de trabajar, él trabaja, quiero decir, y físicamente los test dan que ha mejorado físicamente respecto a cómo llegó. Y la otra es, la maniobra del Atlético de Madrid para que Julián no fuera con el resto de los aficionados, con el resto de los jugadores a saludar a los aficionados, pero ¿a quién se le ha ocurrido? Porque eso es señalarle completamente ya. Claro, ha sido peor el remedio si como decía el Cholo, Julián es nuestro jugador y queremos disfrutarle y queremos que vuelva a ser y tal, y le sometes a ese señalamiento público, pero ¿a quién se le ha ocurrido esta idea, por Dios? Y le han tirado hasta una camiseta camino del túnel de vestuarios. Bueno, y nadie lo ha acompañado, la cosa ha podido salir mejor o ha podido salir peor. Pero lo que está claro es que él se ha quedado cuando ha terminado con el resto de sus compañeros. Él se le ve dirigiendo hacia el fondo de la grada de animación, y es cuando desde el club le dicen, para evitar que se llevara la bronca, le dicen de forma acertada o no acertada, yo ahí puedo estar de acuerdo contigo, que se metiera para adentro e intentar protegerle. Habrá salido mejor o peor, pero igual que decimos una cosa, Marcos, igual que decimos una cosa de su actitud en el banquillo y de todo lo que ha pasado, Marcos, acabo en un segundo. Talavera y Marcos, perdona. Pero quiero decir que habrá salido mejor o peor, estaremos de acuerdo o no de acuerdo, pero la realidad es que Julián se había quedado con sus compañeros. Correcto, claro. Julián estaba caminando ya hacia el fondo con el resto de sus compañeros, cuando el club le han dicho, oye, vete, y para evitar males mayores, por si en la gran animación, donde es la gente que más le ha gritado y le ha señalado, pues le decían cualquier barbaridad. Acertado o no acertado, pero el club con la idea de protegerle para evitar ese numerito. Pues yo creo que ha salido al revés. Sí, exacto. Para mí ha salido al revés, porque al final lo dejas solo, absolutamente solo. Cuando digo solo, Fullana, es que la imagen es él entrando solo en el túnel de vestuarios cuando le cae la camiseta o la bufanda. No hay nadie del club en ese momento con él. Si él toma la decisión de ir con sus compañeros, si el Atlético de Madrid lo quiere cuidar, lo quiere mimar, lo quiere potenciar porque es su patrimonio y está en su derecho de cuidar a su futbolista, ¿por qué el que toma la decisión de ir con sus compañeros, de repente viene una persona del club y dice, no,
Pues porque, tú no te vas. Marcos, lo que no querían era eclipsar el momento en el que iban los jugadores a agradecer el haber remontado el partido con uno menos y pensaban, bueno, evidentemente nadie sabe lo que va a pasar después. Y pensaban que iba a ser peor. No, claro. Lo que pensaban es que al ir 20 jugadores más Julián iba a ser un abucheo para Julián, pero representado en un abucheo a todos. Y han intentado evitarlo y ha salido, pues quizá no de la mejor manera, pero nadie sabe antes del hecho qué iba a pasar. Yo creo que hubiera pasado una cosa, hubiera pasado la otra, la pitada a Julián hubiera sido tremenda. Sí, no, pero si la pitada se la ha llevado Pablo. Pero es normal que si un jugador toma una decisión, yo creo que hay que respetar la decisión. Si él se va con sus compañeros, como ha dicho Tala, que se vaya con sus compañeros. Bueno, yo creo que él iba por inercia, no tampoco. Sí, por inercia, pero bueno, pero ahí ha habido casos, yo, Félix, tú lo has visto como yo pinto, que ha cogido y se ha ido y ha dejado aquí plantado hasta un homenaje a Coque. Yo creo que estaba también un poco en shock de todo lo que estaba nada más pitar, se podía haber ido y no se ha querido ir y se ha quedado con seguramente también la duda del jugador. El jugador en ese momento. Y que el jugador estaba en shock casi, si me apuras, después de todo lo que estaba viviendo hoy. Estaba dubitativo en el campo. Claro. Estaba dubitativo, voy, no voy. Me quedo rezagado como se ha quedado, pero el jugador iba, el jugador iba. Claro, el jugador iba. Yo creo que no estaba dubitativo, Pedro. El jugador se ha quedado. Hombre, si lo tuviera claro, no le hubiera hecho caso al empleado del club. Jiménez algún día, cuando ha salido poco y demás, y él se ha quedado. Y como dice Jesús, iba andando con sus compañeros hacia el fondo. Iba andando, sí. Sí, pero yo creo que ahora se ha encontrado con el empleado del club. Pero es que es así, para mí, ahí le han puesto el foco encima. Es que le han puesto el foco encima. Yo lo que me pregunto es, con tantos episodios, incluso este último que habéis remarcado, el revertir la situación de Julián en el Atlético está más cerca o más lejos. Porque yo hace unos días me pareció entenderle al Cholo que su gran objetivo era tratar de reconducir las cosas, tratar de animarle deportivamente, tratar de recuperarle anímicamente, pero creo que ya estamos en otra página. O no sé, tengo yo esta impresión. O al Cholo hoy se le ha preguntado, oiga, usted al señor Julián Álvarez le va a dar consejos. Ha dicho que no le iba a dar consejos. Mira, lo vamos a escuchar porque es que además es llamativo, ¿no? Porque hace un mensaje parte a la afición de estar unidos, pero luego dos cosas. Mientras esté con nosotros, es una frase que ha salido o similares repetidamente de Simeone, luego hemos escuchado a Black y al propio Giuliano Simeone. Y lanzando un mensaje al club de, oye, se necesitan delanteros importantes, como diciendo al club, vale, me vendéis a Julián, pero traedme otro. Mira, este hecho en distintas respuestas. Que para ganar título necesitas delantero, está claro. Mister, ¿es ese delantero Julián? No sé yo si es ese delantero Julián o no. Bueno, nosotros estamos compitiendo con los chicos que están hoy con nosotros, como siempre lo hemos hecho. Hasta hoy le decía a los futbolistas dentro del vestuario antes de salir al campo, mientras los jugadores estén acá dentro del club y del equipo, mientras los jugadores nosotros a muerte con los que están acá. Me gustaría saber cómo has vivido tú esta jornada, todos esos pitos previos durante el partido a Julián, y tú como entrenador, ¿qué consejo le puedes dar después de lo que se ha vivido hoy? No, yo no estoy para dar consejos, yo creo que me tengo que centrar en mi trabajo, que es deportivamente dar lo mejor para el Atlético de Madrid. Lo único que sé que si el Atlético de Madrid quiere ganar algún título, necesitamos estar juntos, necesitamos tener delanteros y necesitamos tener delanteros importantes. No sé si te apetece decirle algo a la gente para los próximos partidos. En esa línea, ¿no? Si no estamos juntos. Ya creo que fui bastante claro. Necesitamos estar juntos. Cuando estuvimos juntos siempre hemos podido lograr cosas importantes. Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes. Nosotros los tenemos y los tenemos que cuidar. Es que Flaky dice delanteros importantes, que podía haberlo puesto la guinda diciendo necesitamos a Julián. En ningún momento le nombra. Bueno, es lo que evidencia hoy es que el Cholo está incómodo, Julián evidentemente está incómodo, el Metropolitano ha demostrado que está incómodo, la dirección deportiva del Atlético de Madrid, sus jefes entiendo que estarán incómodos con todo lo que está viviendo. Entonces la pregunta es, como decía Jordi, ¿cómo se revierte esto? ¿Cómo el Atlético de Madrid tiene pensado darle solución a este problema? Cuando tiene a un jugador que solo quiere ir a un sitio, y si no se va a ese sitio, parece difícil que vaya a cambiar mucho su actitud pasota que hemos visto en el partido y que es la misma que se ve en los entrenamientos. Entonces, ante esta incomodidad global, ¿el Atlético de Madrid realmente se va a mantener firme en esa postura de no y no al Barça? Sí. Yo es la duda que tengo. No la tengo. Sí, pues claro, sí, no. Está descartado. Bueno, pues entonces el Atlético de Madrid mantendrá un problema en su vestuario que incomodará al Cholo, incomodará a la afición, al Metropolitano. Porque entienden en el Atlético de Madrid que este problema en parte lo ha generado el Barça con su comportamiento durante todo el año. Y punto 2, porque el Barcelona
y hay gente que sospecha que dudan hasta de que quieran fichar a Julián y no solo hacer un paripé para contentar a Flick porque no le llevan a Julián, porque desde hace 2 meses el 90 más 10 en 6 años, nadie ha vuelto a decir absolutamente nada del asunto. Porque ante ese 90 más 10 en 2 Entonces, años, ya, como la decía hoy respuesta Kiko, del Atlético de Madrid, en Carrusel, ya solo falta, eso. Yo decía Kiko, hoy en Carrusel ya solo falta que tú vayas a buscar hace 2 años a un futbolista que era suplente en el City, que pagues 75 kilos por él, que le hagas un buen contrato, que le trates como no ha tratado a nadie el Metropolitano, ni una sola crítica en 4 meses sin rascar bola y cuando no la metía en una piscina, y que luego encima tengas tú que permitir que el precio te lo ponga el representante, no, pero que es otra pieza, es otra pieza siniestra en todo este puzzle, o que te lo ponga el Fútbol Club Barcelona, que es lo que se pretende de Barcelona. El Barça no ha recibido respuesta del Atlético, que para acordar un precio. Pero qué respuesta, pero si te dijo a ti, pero vamos a ver, tendrá que abrirse uno a negociar. Si te dijo a ti, pero vamos a ver, si te dijo a ti en las calles de Nueva York paseando antes de la final, que bueno, es que quizá no llegó por un intermediario la propuesta. Barcelona ha estado escondido en una mata, está avivando el fuego a distancia y está esperando que prácticamente se vaya gratis y que lo lleve Gilmarín a Barcelona a entrenar. Y eso no puede ser. Pero bueno, eso me parece bien lo que dices, o sea, es tu opinión. No, te lo dijo a ti, Laporta paseando por Nueva York. No, pero que el Barcelona ha hecho una oferta de una oferta, pero no llegó bien porque a través de un intermediario, no sé qué. La oferta del Barcelona es de 100 millones. Que a Gordon y a De Jemi fueron a ficharlos como se tenían que haber ido. Y con Julián no lo han hecho. Si vosotros no lo queréis ver, no lo queráis ver. Pero que no han hecho lo mismo que hicieron con Gordon y con De uno en uno, chicos, que si no nos entiende. Pero déjame decir lo que quiero decir. 100 millones. El Barça ha hecho una oferta de 100 millones de euros a pagar en 6 años, la contó aquí Carreño, etcétera. Perfecto. Si el Atlético de Madrid le dijese al Barça, oye, negocio por Julián, esa oferta cambia. Lo que pasa es que no va a estar haciendo ofertas que se guardan en un cajón o van a los tweets públicos. Entonces, si no hay respuesta a las ofertas, ¿qué más ofertas tiene que hacer el Barça? Le tiene que venir o alguien del Atlético o el representante de Julián decir al Barça, oye, el Atlético se abre porque así lo ha acordado, y entonces harán otra oferta. Pero mientras el Atlético no se abra, es que a lo mejor no se quiere abrir, Santi. Pero vamos a ver, yo he leído en las últimas horas que Barcelona se ha acercado. Yo he oído en las últimas horas que Barcelona se ha acercado a otros delanteros y que le han cerrado la puerta y que le han dicho que no. El año pasado el Atlético de Madrid, y lo ha contado aquí, y lo contó aquí Pedro Fullana, fue al Tottenham por activa y por pasiva porque quería fichar al Cuti. Y al Cuti no se lo traspasaron. Y le decían que no, y subía la oferta. Le ampliaron el contrato, pues te retiras. El Barcelona, ¿por qué sigue hasta la expectativa si el club le ha dicho que no le vende al futbolista? Bueno, es una manera de decirle a Julián también. Pero Santi, mira, está muy fácil. Si yo quiero algo y lo quiero comprar de verdad, pero de verdad, ¿eh? Si yo lo quiero comprar, yo hago una oferta. Si me dicen que no, la subo. Si me dicen que no, la subo. Si me dicen que no, la subo. Como por Rodri. Y si encima lo quiero de verdad, lo que hago es que lo publico y lo digo. Hay un club que negocia y aquí hay una parte que no negocia. Se encontró la puerta. Vas a hacer ofertas. Si ya te han dicho que cláusula o nada, pues entonces esa es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué no se retira el Barça? Además dijo que la oferta no iba a ser eterna. ¿Por qué está con su entorno? Llevamos porque tú esperas el devenir de los acontecimientos. El devenir de los acontimientos a la espera de que haya algo que a lo mejor haga estás esperando que el público le pite y a ver si con esto no pasará porque al día no pasará, pero podría haber sido el numerito de hoy. A lo mejor el numerito de hoy para que te tengan que plegar y decir que sí, que se va con el precio que tú quieres, y eso no va a pasar. No, que no, el precio que tú quieres no. Al final va a tener que llamar Florentino a Cerezo otra vez y decirle que los 150 millones, ¿eh? No, sí, el precio lo marca el Atlético de Madrid, pero es evidente que ahora el problema lo tiene el Atlético de Madrid. Claro. O sea, que su gran en eso estrella... estamos de acuerdo. Que su gran estrella, es decir, es como si Lamine si quisiera ir del Barça, como si Mbappé si quisiera ir del Madrid. Su gran estrella, el verano en que Griezmann... Como cuando Messi mandó el Burofax. Vale, sí, pero ahora estamos hablando, eso, como diría Romero, ya está liquidado hace 500 largueros. Su gran estrella quiere abandonar el Atlético de Madrid y el club no le deja, y vamos a ver qué pasa. Lo que ha pasado hoy en el Metropolitano es muy serio, porque la afición le ha dicho clarísimamente que no lo quiere ver, que se vaya al Barça. Pero eso, a ver cómo lo gestiona. Primero, vaya al Barça, el problema es para Mateo Alemán, para y el Atlético de Madrid. Si eso sin duda. Y para Miguel Ángel Gilmarín, por ejemplo, el Barcelona
cuando el Paris Saint-Germain quiso firmar a Neymar, dijo que la cláusula o nada. Vale, Entonces, perfecto, pues ya está. Se puede respetar a un club el problema no o es no el se le puede Barcelona. respetar al otro. Claro que se respeta. O el otro es un carcelario que está maltratando a un futbolista. No. Claro que se respeta Tala, pero el problema ahora mismo es del Atlético de Madrid, que su gran estrella, el hombre sobre el que tiene que construir el próximo proyecto deportivo, no quiere seguir en ese club. Perfecto, pero si eso es indudable, Marcos. Pues, Pero si te han ese dicho, es el problema si te han real dicho, a 10 pero días. Si te han dicho, pero si te han dicho, no te lo y lo voy ha a querido traspasar, vender, lo ha querido vender pero al si te lo he Arsenal. dicho, Lo ha pero si te querido vender dicho, al Arsenal y le ha dicho que no. Perfecto, Marcos. Pero que el Atlético estará en su derecho de vendérselo al que quiera. Evidentemente, pero el problema lo tiene el Atlético. Pero si te han dicho, Marcos, no te lo voy a traspasar. El problema, evidentemente, tienes toda la razón, lo tiene el Atlético de Madrid y Julián. Sí. Pero Y si te han Julián. dicho, a pesar de ese problema, no te lo vamos a traspasar, ¿por qué el Barça, a través de su entorno, sigue diciendo que hasta el último minuto que vamos a ver los próximos momentos? Porque Julián Si te han quiere dicho venir que al no te lo van a Barça. vender. Porque Julián quiere venir al Barça. Pero ya el panorama es Claro. el que es. Pero la pregunta que yo me hago es si después de lo de hoy, si el Atlético, con todo su derecho, dice, mira, no le voy a vender al Barcelona, no voy a aceptar la oferta, termina el mercado, y este es el Julián que se va a quedar un año en el Atlético de Madrid. Claro. Porque si este es el Julián que Dependerá se va a de quedar un Julián. año en el Atlético de Madrid, es que eso es insostenible. Es que la fecha de Dependerá caducidad de de esta Julián. primera fase, entre comillas, es cuando termine el mercado de traspasos, el 1 de septiembre. A Pero, partir de Galle, ahí, Julián ya se entonces, tiene ¿qué que tienes meter en la hacer? cabeza que se ¿Regalárselo queda. al Barça? No lo sé, pero es que No, te arriesgas a no, que se coja una no. baja médica por depresión y esté un año de baja o qué. Bueno, Es que- hemos pero visto bueno, jugadores en la pero grada Que lo durante un dejen en año. la grada hasta que entre razón. ¿Qué vas a hacer? Pero también te digo una cosa, ¿qué que tienes el que se hacer? desacredita ¿Pero con qué esta tienes que hacer? actitud ¿Mal como la venderlo? largue es el propio jugador, ¿eh? También luego puede entrar la duda de si alguien va a querer a un jugador que ha hecho esto en un club porque a lo mejor te lo puede repetir a ti. Eso es una duda que yo, si fuera otro club, si un jugador hace esto durante un tiempo determinado y me demuestra que a partir de septiembre sigue con lo mismo hasta el próximo mercado y se busca cualquier excusa, hombre, a lo mejor a mí como club también me genera dudas, ¿eh? Fichar a un jugador así ¿Veis- con una pero operación de ve- tantos veis- millones. Y ¿Veis jugadores también tendrán dudas de ir al Atlético de Madrid porque pensarán Sí, que lo he si ha visto en pasado Guti eso con Romero, Julián. argentino y el mejor amigo de Julián. Una pregunta, Que ha chicos. esperado a escucharte a ti para ¿Veis, firmar. No, ¿veis pero posible bueno. ese escenario que Sí, dejaba sí, no, caer? que lo has tenido, que lo has tenido. Que Tala, escúchame, el Cuti Romero, con todo el mogollón de Julián, con todo lo que haya hablado con Julián, que es uno de los mejores amigos suyos de la selección, ha firmado por el Atlético de Madrid y está encantado y ha dicho que era el paso que quería dar en su carrera. O sea, que es que se podemos vender todo el humo que queramos desde Barcelona, de que nadie va a querer firmar, de que son unos carceleros y todo No, esto, nadie ha pero que dicho es eso, mentira. nadie ha dicho Que eso. no es Y ninguna- diciendo que no al que Inter no de es Milán, la que lo realidad. tenía negociado con el Tottenham. Pero Una pregunta, chicos. Lo que ha dicho Talavera, que si a partir del 1 de septiembre sigue así, pues o cambia o a la grada. ¿Vosotros veis factible o posible ese escenario en el cual Julián Álvarez se pasa la temporada en la grada? Todo Te lo va a acabo de depender decir de él. Talavera. Pero ¿por qué si ha jugado hoy? Pero todo va a Si hoy, depender de si él. hoy con Bueno, el hoy- mercado abierto ha Va a jugado. depender del rendimiento. Claro, si él Pero si empieza ha jugado a entrenar en como juega hoy, condiciones, ya te digo yo juega que en cualquier condiciones. jugador esté bien, Pero es que, titular. Hombre, pero que a ver. Julián no ha jugado hoy mala aposta, hombre. Julián jugará en el Atlético de Madrid lo mejor que pueda. Hoy no ha O sea, jugado- eso, no sé si has visto dudar el de la partido. profesionalidad del futbolista. Sí, claro Santi, que lo he ¿has visto el partido? Y seguramente a nivel de Coco no estaba para rendir al 100% con todo lo que le ha pasado Claro. y tal. Pero Ni al 30. Julián, seguro que el próximo partido que salga con el Atlético, no sé si le toca el miércoles o el fin de semana, El fin de intentará semana en hacerlo lo Sevilla. mejor posible. Dudar Pues de la no es- profesionalidad Pues ya en está, un pues entonces terreno no de habrá juego. problema. De Jugará Julián. lo Ahora mejor tiene posible y 3 no habrá partidos problema. consecutivos fuera de casa, que eso es una Eso es ventaja bueno para el Julián jugador y ahora para el mismo. Atlético de Madrid. Jugará bien, hombre. Pero yo veo muy difícil cambiar la relación que tiene ahora mismo con el público. Eso se cambia con trabajo y Eso goles. sí. Bueno, Ya está. vamos a verlo. Yo pensé que eso se iba a cambiar más fácilmente, pero no me esperaba para ¿Y nada con el Cholo? el ¿Y con el señalamiento Cholo? de hoy. De todas formas, el antes que Cholo- preguntabas tú, el- Esco, el Cholo, punto de eso- inflexión. El Cholo, Hazme caso. el martes Tú preguntabas 17 Esco, de antes por agosto. punto de inflexión. Yo creo que el punto de inflexión va a ser el 1 de septiembre, cuando Sí. termine el mercado de fichajes. El mercado de fichajes. Vamos a ver qué pasa con Claro. el representante de Julián. ¿Y Julián? Ojo. Vamos a ver qué pasa con el representante de Julián y Julián, porque por normativa ya sabes que aunque quiera dejar al representante no puede hasta que se cierre el periodo de fichajes, por normativa. Vamos a ver qué pasa y a partir de entonces vamos a ver si se queda en Atlético de Madrid, si hay gesto, si habla, si como decía Pinto se pone a trabajar y a jugar lo mejor posible con el Atlético de Madrid y se revierte la situación, porque vuelvo a decir, esta puede ser la última y puede parecernos, porque le hemos vivido en nuestro fútbol, pero ni es el primer futbolista que ha querido irse y ha querido forzar la situación en un club y no lo ha conseguido,
Lo hizo en su día Mbappé, lo hizo en su día Neymar, lo hizo en su día Messi. Lo intentó y fue más listo su entorno y no le permitió hablar. Estuvo mejor asesorado Nico Williams la pasada temporada. Lo único que no hizo una declaración pública, pero hizo todo lo demás. Y al final terminó jugando, ha sido aplaudido en San Mamés. Y esto con trabajo se puede revertir. Yo no tengo ningún problema. Pero si es que el fútbol cambia, Tala, en un segundo. Hoy mete el gol que le da la victoria al Atlético de Villarreal y se acabó la mitad del problema. Mira, Pablo, esto tienes toda la razón. Mira si cambian las cosas, que el martes 17 de agosto alguien pronunció: el objetivo es armar un equipo alrededor de él. Esta frase es del Cholo. Sí. Día 17 de agosto. Hoy 23 el escenario parece otro. Imagínate cómo cambian las cosas. No, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿eh? Para el Cholo no ha cambiado. Si el 1 de septiembre Julián Álvarez sigue en el Atlético de Madrid, ¿creéis que entonces habrá algún tipo de mensaje a la afición de, entre comillas, disculpa? ¿Creéis que habrá algo, que cambiará algo a partir del 1 de septiembre? No lo sé. Si yo fuera su asesor, le diría que lo hiciera. Seguro. Eso lo contó Luis Suárez en el larguero durante el Mundial, que a él le pasó en el Liverpool, dijo públicamente que se quería ir, le convencieron para pedir perdón e hizo la mejor temporada de su historia en el Liverpool. Si pides perdón cuando ya no te queda más remedio que quedarte, no sé si eso para la afición. Yo insisto, pero a todos les no son conviene. palabras. El perdón hechos. llegará con los goles. Hechos. ¿Qué goles? Correr, jugar, callar y marcar. Y con si eso la le gente ve dará la la actitud de vuelta. Julián del Julián del año pasado, o mejor, el de hace 2 años, que disputa todas las bolas, que es el primero en defender corriendo hacia atrás, pues entonces será más fácil que le perdonen. Pues ya está todo encaminado tú, oye. Bueno, vamos a ver, pero yo también creo que al jugador lo de hoy es una página que va a ser difícil de olvidar para él, ¿eh? Sí. Ese paseillo solo, con la bronca monumental, la gente diciéndole de todo cuando le han tirado la camiseta, el calentamiento que ha tenido aguantando que le cantasen las primeras 20 filas sin parar, que se vaya. Yo creo que esta espina, Julián, Pero no se la va a quitar. Gallego, Bueno, yo no digo que esperaba. Yo digo Hombre, lo que ha después de todo el sucedido. verano dejándote querer, diciendo que quieres cumplir un sueño, que casi que estás aquí esposado y que Algo querías que le tiraran algo flores. parecido, Galle, se vivió con Griezmann, el año de la decisión, que se queda al principio y luego cuando se va y vuelve. Y tú estuviste escuchando el homenaje que le dieron hace muy poquitos meses, Sí. camino de Orlando. O sea que al final es muy difícil, pero que estas cosas pasan. Pero hay jugadores que venían del Real Madrid, como Morata, como el difunto José Antonio Julián tenía Reyes, que que empezaron con mal pie y acabaron siendo ídolos, pero por el rendimiento. Yo vuelvo a lo mismo. Si hace el chip y una vez, ojo, se confirme que se queda, a partir de ahí es trabajo y jugar y la situación cambiará. Yo estoy absolutamente convencido. Y con perspectiva, supongo que en la balanza, cuando Julián ponga lo negativo, que es lo que ha vivido hoy, y busque los motivos del por qué ha vivido esto hoy, y ponga en la balanza lo que vivió el año pasado, que debe ser de los primeros delanteros en la historia, que una temporada bastante mala, no recibe ni una sola crítica, ni un solo pito, su entrenador apuesta más por él que por otros jugadores, de forma quizás hasta injusta con el resto de jugadores, y la gente le aplaude cuando se va al campo. Cuando ponga todo eso en la balanza, quizás analice las cosas con perspectiva y con algo más de objetividad a como lo ha hecho este verano. Y como tú bien sabes, Pedro, y no solo en el campo, sino fuera del campo, con temas personales, cómo le han ayudado y cómo el club ha estado siempre a su lado. Es que al final lo que no entienden en el club es que con todo lo que le han dado a este futbolista, como bien ha explicado Pedro en el verde, en lo deportivo, pero también fuera del verde, la ayuda con su familia, con su reciente paternidad y demás, no pueden entender cómo ha tratado así al club. Es inconcebible. Pero tal, al otro día le preguntaron al Cholo por leves insultos a Julián y el Cholo que dijo es que respetaba. Bueno, ha quedado explicado. Ayer, gracias a Dios, lo matizó en la rueda de prensa. Escuchar Carrusel, ha quedado explicado y lo explicó. Pero ayer hay que decir que el Cholo lo matiza. Pero el futbolista todo esto lo vive como cuéntalo, vive, ¿no? Talavera, para Talavera y Fullana contando para los que no le hayan oído. ¿Y cómo lo percibe el propio futbolista? Si a ti no te vale la explicación, percibe ¿Le puedes repite la explicación para la gente, no también para Jordi, pero para la gente que a lo mejor no lo haya podido escuchar en su momento, lo que habéis contado hoy en Carrusel respecto al tema? No, bueno, él siempre va cuando hablan del público, lo ha explicado Pedro hoy en la transmisión. O Fullana, explícalo tú, vamos, el que quieras. Con su respuesta automática respecto a cuando hay, sobre todo se le preguntan cuando hay críticas, cuando te han pitado un cambio, tal cual, él siempre dice, respeto mucho a la afición. Yo creo que él no se da cuenta
que cuando le hablan de cánticos luego viene la palabra insultos, y ayer, antes de empezar la rueda de prensa, lo primero que dice es que respeta la afición del Atlético de Madrid, pero en ningún caso va nunca a apoyar ni insultos ni agravios, creo que es la palabra que utiliza. Entonces yo creo que ha quedado aclarado que a Jordi no le vale la explicación, está en todo su derecho que no le valga la explicación. No sé, chicos, pero si te quedas con eso, de esa rueda de prensa, quédate con lo que dijo ayer antes de empezar la rueda de prensa de previa y lo que nos explica hoy. El apoyo cerrado del club, no lo sé. ¿Tú crees que Julián ¿A ti te parece que con todas las declaraciones en pretemporada, en el Mundial, cuando fue a ver a la concentración de Argentina, tú crees que Simeone ha sido el que menos ha apoyado a Julián cuando le puso 4 meses haciendo bastantes menos goles que Sorloth? No te vayas muy lejos. El otro día Miguel Ángel Gilmarín... Entonces no sé dónde quieres ir a parar. Lo que sí que le noto es cansado a Simeone del tema, ¿eh? Pues que hoy me ha parecido... Pues está cansado del tema, Jordi. ¿Cómo? Que está cansado del tema. Yo a Simeone le percibo cansado, harto Pues lo que digo de que el ambiente está enrarecido. ¿Ese revertir lo veis más lejos o más cerca? Yo lo veo más lejos. ¿Escuchaste el otro día a Gilmarín? Sí. Exactamente, fue el viernes. Cuando dijo, vamos a proteger al futbolista. Ya está, es decir, ¿qué puede hacer el club? Pues lo que ha hecho quizás hoy. Que se habrá equivocado, no lo sé. Pues hoy pero protegerlo yo no sé si lo ha protegido. Bueno, pero que la intención del club y lo que dice Gilmarín es que debemos proteger al jugador. Otra cosa es que haya salido mejor o peor. Bueno, pues no ha salido bien, eso es evidente. Vale, pues la cosa a veces no sale bien, lío, pero es que es una situación difícil para todos. Es decir, es que es muy difícil la situación, claro que es muy difícil. Por eso insisto que el problema lo tiene el Atlético de Madrid y Julián Álvarez. Ese es el gran problema que tiene. Pero el Atlético de Madrid está dispuesto a tener el problema en casa e intentar reconducirlo de la forma que sea antes de que falle al Fútbol Club Barcelona. Bueno, que parece pero que no queda claro. Es decisión del Atlético de Madrid y es claro, por eso, porque es el dueño del jugador. Claro, es absolutamente. Pero que sepa, y Simeone hoy no ha citado a Julián Álvarez. Julián ha tenido la opción de irse del Atlético de Madrid. Si Julián le hubiera dicho sí al Arsenal, seguramente. Se habría solventado esto de otra forma. Julián ha dicho que no, pues ya está, cada uno es dueño de lo que quiere. Exacto, pero tan legítimo Julián es como que el Atlético no quiera vender al Barça, como que Julián no se quiere ir al Arsenal. Y de ahí el bucle en el que estamos. Galle, decías. Pero si eso fuera así, Marcos, oye, yo no quiero ir al Arsenal. Vale, perfecto, pues te quedas en el Atlético de Madrid. Entonces no habría ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el Atlético de Madrid quiere que se quede. Galle. Claro, no, que cuando estábamos hablando antes de Miguel Ángel Gil, de su comunicado, las palabras que hizo en F, yo creo que y una comparecencia pública de Julián Álvarez y Miguel Ángel Gil, como aquella de Raúl y Luis Aragonés, por ejemplo, ¿no? Es que una escenificación de el que mandan el Atlético de Madrid y la máxima estrella del Atlético de Madrid se reúnen y salen y dan su versión sobre los hechos y a lo mejor la gente lo tendría todo más claro, mientras esté Fernando Hidalgo al frente de los asuntos de Julián, yo creo que eso es imposible. Bueno, pues a partir del 1 de septiembre, quién sabe, ¿no? Porque Julián y Miguel Ángel hablan, ¿Julián y Miguel Ángel hablan o solamente hablan con el representante Miguel Ángel Gil? Lo que pasa es que el cambio de representante puede ser para lo contrario. Ha hablado con Mateu, ha hablado con Simeone la última vez ayer, ha hablado con sus compañeros, habla con todo el mundo. Quiero decir, al final a él le han dicho que no le van a traspasar al Fútbol Club Barcelona. Porque creen que el Fútbol Club Barcelona no se ha portado bien, porque esto viene del año pasado. Ya, incluso en periodos en los que estaban enfrentándose en eliminatorias de Copa y de Liga de Campeones. Y le han dicho que a Barcelona no lo van a traspasar. Entonces, aquí puedes cogerte el canasto de las chufas y estar enfadado como Julián hasta que termine el periodo de fichajes, o puedes, de una forma madura, intentar revertir la situación, trabajar más, plantearlo de otra forma en otro mercado el año que viene, cuando sea, y a ver si es posible. Pero es que no te quedan muchas más cosas que hacer. Entonces yo creo que para mí, encima, viendo lo mal que lo ha hecho todo durante todo este verano, es que para mí esto lo sigue haciendo peor. Porque tú, ¿qué demuestras sentado en el banquillo sin hablar con los compañeros y tal, y con esa cara de acelga? Es que yo creo que eso... Quería hacer ver que está cabreado. Pero bueno, pero si lo ha dicho, si lo saben sus compañeros, ¿para qué lo tiene que saber todo el mundo? Porque al final tú estás haciendo la opereta y la estrategia que te han dictado, que te has tragado tú
desde el principio y la quieres llevar hasta el final, pues llévala hasta el final. Yo, por ejemplo, si me enfado, si me quiero ir de la cadena SER por lo que sea, pues no estoy contento, ya te garantizo que mi trabajo diario va a ser el mejor posible. Luego ya haré lo que tenga que hacer, donde tenga que hacerlo, hablar con quien tenga que hablar para intentar solventar mi futuro. Pero mientras esté con mi trabajo, yo te garantizo que lo iba a hacer al 100%. ¿Y alguien duda a estas alturas que si Julián hubiera hecho las cosas de otra forma y el Barça de otra forma, Julián estaría fuera? Pues seguramente sería todo de otra forma. Chicos, tengo que tirar la Desco, la tiro y seguimos un ratillo y os despido. Venga, 12:33, 11:33 en Canarias. Carrusel Deportivo. Cadena SER. Pues aquí estamos en Carrusel, hablando de Julián, tema del día después de lo ocurrido hoy en el Metropolitano, de lo que puede pasar a partir del 1 de septiembre cuando se cierre el mercado de fichajes. Antes de despediros, iba a lanzar Jordi una pregunta, me daba la impresión, Jordi. No, por el comentario último que ha hecho Pedro. Julián, así que va a ser un profesional hasta el último día, aunque se quiera más. Que si hubieran sido otras formas desde el comienzo, quizás sería diferente el final. Yo no lo dudo, yo estoy convencido que estaría fuera del Atlético de Madrid. Si hubiera hecho las cosas normal y corriente el Barça y Julián, no sé si en el Barça, pero que estaría fuera en otro club, seguramente. Bueno, vale. Perdón, me había Tengo una duda, no sé si habría ido al Barcelona, que también no sé. incluyes al Barça en esa posibilidad. Bueno, yo porque se ha visto, ¿no? Históricamente se ha visto otras bases de jugadores del Barça al Atlético de Madrid y no ha habido ningún problema. Pero se han hecho las cosas de forma diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que si el Barça va de forma diferente y Julián de forma diferente, pues quizás Gilmarín, donde ahora dice que no por cómo se ha comportado el Fútbol Club Barcelona y porque entiende que le falta el respeto al Atlético de Madrid con todo lo que ha manejado por detrás y cómo lo ha hecho Julián y sus representantes, pues es donde se ha convertido en un tema personal. Se ha convertido en un tema personal. Gilmarín no quiere que vaya al Barça, punto, y no va a ir. Tala, ¿sí o no? ¿Va a jugar Julián Álvarez esta temporada en Atlético de Madrid? Yo creo que nadie te puede asegurar nada al 100% de lo que puede pasar. Un juego. A la fuerza, Orcan. Yo creo que sí. Vale, ¿Fulli? Claro. Yo creo que estaba casi convencido que sí, pero bueno, siempre dejo la puerta abierta a que Julián No, ¿sí o no? cambie. Es que si Julián cambia de opinión y dice, me quiero ir al Arsenal. Vale, pues yo estoy preguntando si crees que va a jugar esta temporada en el Atlético de Madrid. Yo creo que va a jugar en el Atlético de Madrid. Vale. Sí, me tengo que mojar. Sí. Pinto. Yo creo que también. Flaqui. Muy a pesar suyo, sí. Pinto, ¿ibas a completar? No, iba a apostillar que donde estoy seguro que no es en el Barça. Vale. ¿De cuánto es la oferta del Arsenal? Por saber, ¿Cómo? Me espera. No, bueno, es que la oferta del Arsenal ha estado tanteando la situación con Julián. Pero el problema es que cada vez se cuenta que Julián no quiere sí, ir. Que la concreta oferta, el Barça hizo una oferta formal de 100 millones. La concreta oferta del Arsenal, ¿a cuánto asciende? Es que el Arsenal tiene un problema, que sabe que el jugador no quiere ir. Entonces están intentando convencer al futbolista las veces que han hablado con él y se encuentra con la pared. Marcos, ¿tú crees que va a jugar la próxima temporada Julián en el Atlético de Madrid? ¿O esta temporada, mejor dicho, esta temporada? Él no quiere, pero tiene pinta de que va a seguir en el Atlético de Madrid. ¿Y Jordi? Sí, a la fuerza Orcan. Vale. ¿Ovalle? Yo creo que jugará en el Atlético de Madrid. ¿Y Galle, me faltas tú? Pues sí, yo creo que jugará en el Atlético de Madrid. Ya veremos cuánto le durará el cabreo y cuánto tarda en... Lo que tengo duda es que jugando en el Atlético de Madrid llegue a ser lo que Simeone quería que llegara a ser. Eso le va a costar una infinidad. Pues lo iremos viendo, tenemos toda la temporada para verlo y aún unos días hasta que llegue el 1 de septiembre y se cierre el mercado. Miguel Martín Talavera, Pedro Fullana, Pablo Pinto, Flaqui, Marcos, Jordi, Galle, Santiago Valle, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Ha salido Gaby algo cojo, le hemos preguntado cómo estaba, guardado silencio, pero le hemos preguntado también al médico. Y el médico ha dicho que parece que está bien. Que está bien, por lo tanto mañana le harán una resonancia para descartar que sea algo grave, se ha llevado un susto, pero las primeras exploraciones parecen que no es nada grave. Es una gran noticia, me alegro. Santi, buen viaje de vuelta. Buen viaje. Como os decía, ha empatado el Atlético de Madrid 2-2 ante el Villarreal y en el partido de las 7:30 ha ganado el Getafe 1-0 al Racing con un gol de Enes Unal. José Palacio, hola.
Muy buenas, Esco. La comunión del Coliseo Minién Esunal pues da sus frutos y da muchas alegrías al Getafe porque es la segunda esta semana. Ya mojado y volvía a marcar el turco ante el Partizan de Belgrado en ese partido de ida del playoff de la Conference, y hoy le ha dado los 3 puntos con ese tanto en su vuelta a la Liga en el Coliseum. Así que ese 1-0 que le da 3 puntitos al Getafe para respirar y para poder pensar en lo próximo, que es el próximo jueves, sellar la clasificación para la Conference League. Ganó 3-1 ante el Partizan el jueves, así es que esa visita al Belgrado tiene que ser el sello definitivo para volver a estar en Europa. Son otras cosas en las que está el Racing de Santander, recién ascendido, todavía con el mercado en la cabeza, porque hoy han jugado Gustavo Puerta, Jorge Salinas y Sergio Martínez, que ha sido sustituido al descanso, todos ellos en la rampa de salida. Aún así, José Alberto ha dicho que él no mira el mercado, no mira quién pueda salir o no, sino los que tiene disponibles. Y también mira los que tiene disponibles con mensaje José Bordalás, porque tiene pocos y pide refuerzos. Pues veremos cuánto llegan en esta semana que queda para cerrar el mercado, Esco, pero los dos pidiendo fichajes, tanto José Alberto como Bordalás. Bueno, luego escucharemos a Bordalás. Mañana sigue la jornada de Liga, 7:30 de la tarde, Osasuna Levante. Javier Laquidainola. ¿Qué tal, Escorial? Buenas noches. Estrenado Osasuna esta temporada con Ramis al frente del banquillo rojillo como principal novedad en el Sadar, ante un Levante que comenzaba con derrota abultada sondadura en la competición. Se miden 2 de los equipos que se salvaron en la frenética última jornada de la pasada campaña solo por golaveraje y que presentan novedades este lunes en Osasuna con la venta del campeón del mundo, Víctor Muñoz, para sanear la economía. Han llegado Dubasín para el ataque y Diego Rico al lateral izquierdo. El tercer fichaje, el central ganés, Roxon Yeboah, todavía tendrá que esperar y se va a quedar fuera junto al lesionado Valentín Rosier. El primer once titular de Ramis apunta a ser muy parecido al del curso pasado. Y enfrente el Levante, que también ha tenido que vender y pese a sacar 30 millones de euros por Espí y Arriaga, sigue con problemas para inscribir jugadores. Luis Castro tendrá que esperar hasta mañana para saber si puede contar con alguno de los últimos fichajes. Desde las 7:30 de la tarde en el Sadar, arbitraje de García Verdura con Iglesias Villanueva en el bar Osasuna Levante. Y a las 9:30 en la Rosaleda, Málaga Deportivo de La Coruña. Enrique Aparicio. Hola, Esco, buenas noches. Pasa, hombre? Hay una gran ilusión en Málaga por el partido de mañana, ya que hace 7 años y 97 días que la Rosaleda no acoge un encuentro de primera división. Además, la ciudad está entregada con este equipo de canteranos que tan buena imagen dejó en el Metropolitano. El último fichaje, Pablo Martínez, está disponible para debutar y siguen fuera los lesionados Ochoa, Murillo, Calero y Niño. Y hoy mismo Juanpe ha rescindido su contrato. En el Deportivo la noticia está en la previsible vuelta a una convocatoria de Jeremai Hernández, 3 meses después. Noé Carrillo es baja mientras que Mella y Villares se encuentran entre algodones. Y dentro del ambiente enrarecido que existe entre el club y los seguidores, los aficionados que ganaron en el sorteo una de las 320 entradas para el partido la recibirán en la mano 3 horas antes del inicio. A las 9 de la noche, Málaga Deportivo de La Coruña, frente a frente, 2 equipos que han tenido trayectorias paralelas últimamente, descendieron a la vez, pisaron la primera federación y han subido juntos. La Rosaleda estará a reventar y el árbitro será Javier Alberola Rojas. Esto en primera división. En segunda, mañana 7 de la tarde, Celta Fortuna Andorra, y a las 9:30 Granada Mallorca, partido que estaba en el aire por los seísmos que han tenido lugar los últimos días en la ciudad nazarí y que ponían en entredicho la seguridad en los Cármenes para disputar el partido, pero parece que finalmente no. Finalmente se va a poder disputar con público, con total normalidad. Luis Mora, hola. Hola, ¿qué tal, Esco? Buenas noches. Sí, se hacía oficial esta mañana y ese Granada-Mallorca se va a jugar en Los Cármenes a las 9:30 con total normalidad. La noticia es que va a ser sin restricciones en la grada, así lo comunicaba hoy la entidad nazarí a través de un comunicado que despejaba incógnita acerca de cómo han afectado a la instalación municipal los cerca de 500 terremotos que se han sufrido en Granada en la última semana, en los últimos 7-8 días, algunos, ya sabéis, de magnitud 5. Hoy, por ejemplo, Esco, han sido 6, ninguno, eso sí, superior a magnitud 2. Durante esta semana, tanto técnicos del Ayuntamiento como técnicos de la Liga realizaban inspecciones y peritajes en el estadio y se asegura, tras estos estudios, que no hay daños estructurales y que se garantiza el riesgo cero de cara a mañana. Así que mañana habrá fútbol, Granada-Mallorca 9:30 y con público en la grada. Pues nos alegramos. Un abrazo, Luis, gracias. Sí, en abrazo fútbol enorme. Internacional, don Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Esco, muy buenas. Oye, antes de preguntarte por el fútbol internacional, ¿has hablado con Axel después del empate a 0 entre Castellón y Sabadell? He hablado con él. ¿Y? Justo, habéis firmado, habéis pactado como buenos hermanos, ¿no? Le he dicho que me ha encantado, y lo digo en serio, cómo ha defendido el Sabadell de Ferran Costa. La verdad es que me ha gustado mucho su equipo y a él le ha gustado mucho un jugador en concreto del Castellón.
¿Quién? Prefieres que lo diga él cuando esté, ¿no? No, Doué, el primo del PSG. Del Paris Saint-Germain, vale. Sí. En fútbol internacional ha jugado precisamente el Paris Saint-Germain con Ferran como gran protagonista, y en la Premier han sufrido los grandes, también Víctor Muñoz debutando con buena actuación. Sí, empezando por lo del PSG, el campeón de Europa que no ha arrancado demasiado bien la temporada, lleva 3 partidos, ganó la Supercopa de Europa, perdió la de Francia y ha pinchado en el primer partido. Rennes 2, PSG 2, eso sí, con gran debut de Ferran. El segundo es un golazo de cabeza, 2 asistencias, por cierto, de Fabián Ruiz, así que buen inicio de los españoles, pero mal inicio del PSG, además con palito de Luis Enrique a Dembélé después del partido. En Inglaterra, lo más importante, la victoria sufriendo del City por 2-1 contra el Bournemouth. Le ha caído una goleada al Aston Villa perdiendo por 4-0 contra el Brighton, y ha rescatado un punto el Liverpool en el estreno de Iraola. Bien Víctor Muñoz forzando el penalti. Al final Newcastle 2, Liverpool 2. Y en Italia, victoria del Milan de Amorim, Torino 1, Milan 2, y victoria de la Juve por 0-1 contra el Frosinone. Mañana Play Fútbol, ¿no? Mañana empezamos con el Play, eso es. Así me gusta. Abrazo, Bruno, gracias. Otro, Esco, hasta luego. 2 minutos y la Vuelta a España. Carrusel Deportivo. Cadena SER. Hoy segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, todavía en territorio primero monegasco, que es donde ha salido el Mónaco, y luego francés, llegando a Manosque, 214 kilómetros, la más larga de la Vuelta. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Está por ahí Esco. también Roberto Torres. Hola, Robert, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Borja, al palo, hemos estado a punto de la primera victoria española. Sí, hemos soñado con Pau Miquel. Fíjate que estábamos todos obnubilados por el elenco de ciclistas que han peleado por la victoria, con ese ataque descomunal de Wout van Aert cuando quedaban 2 kilómetros para el final. Qué bien ha respondido Tadej Pogačar con el maillot rojo, y luego cuando han sido neutralizados, la volata espectacular. Matt Brennan es un ciclista como la Copa Don Pino, uno de los mejores velocistas que hay, yo creo que en la actualidad, que tiene únicamente 21 años, que ha ganado con autoridad, pero claro, no nos hemos dado cuenta cómo ha aparecido por ahí de la nada Pau Miquel, que ha adelantado a Pogačar para quedar segundo, y con el cual, y a Pedersen, que ha quedado cuarto. Un Pau Miquel con el que hablábamos en meta. Sí, la verdad que está ahí siempre y nunca llega a la victoria, pero bueno, lo que no voy a hacer es darme por vencido, eso te lo aseguro, seguir intentándolo. Quedan 19 oportunidades, así que seguir luchando. Sí, la verdad que estoy bien, así que habrá que aprovecharlo. Bueno, la verdad que la victoria ha sido de Brennan, que ya le hemos visto brillar este año, bueno, el otro día en la Vuelta a Burgos, 2 etapas. Era una etapa, Robert, que parecía marcada para un perfil Van Aert, Pedersen, Pogačar. Lo ha intentado Van Aert, y al ver que Pogačar tampoco le iba a ayudar, porque ha dicho que ha llegado justo de fuerzas, pues al final el sprint, y ahí son las dos bazas, ¿no?, que tiene el Jumbo, que si no está Van Aert está el sprinter Brennan para este tipo de etapas, que son cuentagotas, también te digo. Sí, bueno, he visto al Bisma, que ha trabajado muy bien. Un Van Aert que ha atacado en un momento que, bueno, pues le ha sacado lo justito los ojos a Pogačar para que no pudiese sprintar luego. Era un sprint que le iba bastante a él, pero claro, cuando han parado, han esperado al grupo porque iban los dos solos. Si Van Aert pasa, llegan los dos. El problema es que le podía ganar Pogačar, y sabía que su compañero Brennan es un hombre más rápido que Pogačar, y bueno, ha esperado, lo ha hecho bien. Bisma chapó, ha trabajado muy bien. Bueno, se le ha ido por la meta bonificable, siquiera se le ha ido el líder, si no a lo mejor hasta hubiésemos ido. Te ha confesado Pogačar que iba justito, Borja, después del ataque de Van Aert, y luego les hemos visto también unas imágenes, incluso hasta con los hijos, le ha regalado Pogačar algo a los hijos de Van Aert, es decir, hay buen rollo, ¿no?, entre estos dos corredores. Sí, entre cracks se llevan bien. Pogačar se lleva bien con Van der Poel, se lleva bien con Remco, no tantísimo con Vingegaard, pero hemos visto como con uno de los hijos de Van Aert, pues han estado hablando entre los dos papás, y a uno de los hijos de Van Aert le ha regalado las gafas, además rojas, ¿no?, ese modelo especial, ahora tras el liderato que ha conseguido en la Vuelta. La verdad es que Pogačar se lo está pasando muy bien, y evidentemente pues todos los cracks que están alrededor pues también disfrutan también con él. Hablando de la general, Borja, hoy sí que han picado tiempo, que yo haya visto Félix Gal y Almeida, ¿no?, han perdido 18 segundos. Sí, la clasificación, bueno, pues se alejan un poquito de la clasificación general. Un Félix Gal que a lo mejor tampoco había estado tan espectacular. Ahora Almeida está a 40 segundos. Fíjate, yo había apostado por él para el podio, pero bueno, ahora le tenemos un poquito más retirado. Y Félix Gal, bueno, pues todavía tiene tiempo, ¿no?, para arrancar. Seguramente, como en el Giro, irá de menos a más. Seguramente progresará en las jornadas de montaña, pero de momento pues está a 1.08, que ya es una distancia respetable, ¿eh? 2 días Félix Gal a 1.08 de Pogačar. Sí. Y mañana, Robert, primer final en altos, ¿no? Propiamente es así. Sí, bueno, mañana tenemos el primer final en el Alto, es casi monopuertos, son 2 puertos y son muy tendidos. Yo creo que la Vuelta no quería que rompiesen mucho. Y bueno, vamos a ver, yo creo que un Pogačar
Ahora me queda la duda si va a dejar la fuga, incluso a lo mejor con algún compañero, con algún UAE, o simplemente va a dejar la fuga y luego a mantener el líder. Ya hay gente que ha perdido tiempo aposta para estar mañana en la fuga y yo creo que es lo que van a controlar el UAE. Y bueno, le vemos que es que realmente Pogačar viene muy bien y vemos que los demás, bueno, están a un nivel que como está tan por encima, se pelea un día con uno, otro día con otro. Y yo para mí ya he dicho, después de Andorra seguramente ya tengamos mucho fuera del podium y a más de un minuto seguro mucha gente. Pero lo de mañana sí queda a lo mejor para eliminar a alguien, ¿no? Para ver quién no va a ganar la vuelta, Sí. ¿tú crees? Es que he visto que es al Sí, 5%, por eso me parece, no sé si veremos algo de eso. No, no es un puerto duro, tiene rampas del 5%, pero claro, aquí lo que viene es a la velocidad que se suba. Ya. Si se sube rápido pueden hacer daño. Al principio normalmente es una zona que hace bastante viento, no se hará daño, a ver lo que tarda en hacerse la fuga, pero vamos, para mí es una etapa que lo que va es a quitar más gente de la general. Yo creo que mañana va a ser un día un poquito de mover, a ver cómo está el árbol, a ver cómo está la gente, y ya al día siguiente es una etapa dura que vamos a ver quién realmente basta para disputar la vuelta y quién se va a caer ya. Borja, ¿mañana qué? ¿Qué esperas? Pues es que estaba mirando lo que estáis diciendo, realmente son 2 puertos, pero son casi 90 kilómetros en los que la carretera ya va picando hacia arriba, Sí. ¿eh? Así que como puerto realmente 2, bueno, vamos a ver si hay algún cambio, pero Pogačar ayer decía que hoy seguramente iba a perder el liderato. Yo después de lo de ayer vamos a ver qué hace. Yo creo que va a intentar Del primer al arañar último día, desde- ¿no? Eso es, sí, porque como decía que no quiere acabar destruido, si quiere pensar en otros objetivos y ve que es asequible ganar la vuelta, a lo mejor lo que quiere es tenerla controlada desde el principio para ir regulando, que es lo que hizo, por ejemplo, en el Giro del año pasado y bueno, yo creo que también en el Tour de este. Pues mañana lo contaremos, ya lo sabéis a través de Ser Más el final de etapa cada día. Gracias, Robert, gracias, Borja. Venga, hasta mañana. Recordaros que también hemos tenido Fórmula 1, el Gran Premio de los Países Bajos, ganó Norris, segundo Antonelli, tercero Russell, fue noveno Alonso, 16º Carlos Sainz, en el día en el que hoy tuvimos esos 3 partidos, empate a 2 entre Atlético de Madrid y Villarreal, Getafe 1, Racing 0 y Elche 0, Barça 5, en segunda Eibar 1, Valladolid 0, Sporting 1, Burgos 0, Castellón 0, Sabadell 0 y Tenerife 1, Almería 0. Ahora os dejamos con El Faro, con Laura Piñero, no os lo perdáis, adiós. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.